tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Son las 4 y es la hora del café. Bueno, bienvenidas a un new podcast. Hoy el podcast es monárquico. Vamos a hablar sobre los tipos de monarquías que existen, pero antes tocaría decir el Día Internacional. Pero vaya, otra vez, sorpresa. Siempre que me toca presentar a mí, no es el Día Internacional de nada. Entonces, bueno. What a pity. He estado mirando los días internacionales de los futuros podcasts y la verdad es que hasta mediados de septiembre no hay nada que hacer. Así que bueno. Vaya, como en nuestra vida en general. Podemos empezar Sí, inventando nosotras el Día Internacional. Como Es sugerir. verdad. Podríamos proponerlo para que lo acepten en una resolución. Se puede hacer, ¿eh? Así que bueno. Bueno, pues ya vamos preparando unos cuantos. Pues lo dicho, hoy el podcast va sobre los tipos de monarquías que existen, ya que el anterior podcast lo hicimos sobre los tipos de sistemas parlamentarios, esta vez sobre monarquías. Y quién sabe si el siguiente serán sobre los tipos de repúblicas. Me toca hacerlo a mí, o sea que valoraré la opción. Además, luego al final vamos a hablar, como siempre, de dos noticias. Uno relacionado también con la monarquía, en este tipo la monarquía española, con la marcha de nuestro rey emérito. Por cierto, la palabra emérito me gusta un montón. Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Emérito. Queda como muy... El que me gusta mucho el nombre es el de... Es que soy como medio fanática de los nombres. ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I? ¿A quién no le va a gustar? Que se llama Dante Canónica. Es que me encanta. Bueno, tiene como nombre una de especie. ensalada. Parece una especie, tío. Tiene nombre de ensalada. Yo es que voy a adoptar a un gato y le voy a llamar Dante Canónica. Tronco, es que me encanta, es que flipas. Bueno, y por último vamos a hablar de otra noticia de la que nos va a hablar Marina, que es sobre una explosión que hubo hace unos días en Beirut, la capital del Líbano. Así que si no queréis decir nada, pues podemos empezar. Bueno, pues vamos a hablar de las monarquías. A ver, en el episodio pasado hablamos sobre los sistemas parlamentarios, que en verdad no tiene mucho que ver porque puede ser una monarquía y ser parlamentaria, pero bueno. Pues yo dije, voy a hablar de la monarquía y luego al día siguiente pues se lió mucho la monarquía de España, pero bueno, nosotras nos anticipamos a eso. Entonces, primero, no voy a hablar sobre la monarquía de España, voy a hablar sobre pues las monarquías del planeta Tierra en general y de todos los países porque hay muchos tipos de monarquías. Entonces, primero, ¿qué es una monarquía? Yo creo que todos tenemos un poco como la idea de lo que es una monarquía, pues porque lo hemos visto en películas, en la tele, estudiando a los reyes, ¿no? Pero en sí, todas las monarquías tienen características generales, como que el rey suele ser el jefe del Estado, la monarquía es hereditaria y también es personal e intransferible a personas que no sean de la misma línea sucesoria, ¿no? Según la RAE, la monarquía es la organización del Estado en la jefatura y representación suprema son ejercidas por una persona que, a título de rey, ha recibido el poder por vía hereditaria y puede transmitirlo del mismo modo. Y bueno, aquí también hay un poco de controversia porque hay un tipo de monarquías que son las monarquías electivas. Y es como, bueno, es como que va en contra de los principios de la monarquía, porque la monarquía no se elige, no son electivas. Pero bueno, vamos a ver que hay algunos casos especiales pues que son monarquías electivas. Ahora, ¿cuántos países en el mundo son monarquías? O sea, ¿cuántas monarquías hay en la Tierra, no? O sea, a ver, decía algún número, a ver si lo acertáis. Es que esto me gusta mucho. Pues 13. 15. Uf. 7. Muchas más. O sea, en total, en el mundo hay 44 países que se consideran como monarquías. ¡Wow! O sea, 44 de 193 países que he reconocido, creo, ¿no? Puede ser. O sea, que son muchas monarquías en el mundo. Si lo desglosamos por continentes, Asia es el país que más monarquías tiene, que tiene 13 monarquías. Y África es el que menos, que solo tiene 3. Pero bueno,
Lo importante para distinguir una monarquía, como ya hemos dicho, es como la forma en la que está organizada pues en sí los poderes. Entonces no tiene nada que ver vivir en la monarquía que tenemos en España, por ejemplo, con la monarquía que hay en Lesoto o en Arabia Saudí o en Marruecos. Entonces, por eso es importante saber qué tipos de monarquía hay. Y bueno, aquí hay muchos tipos de clasificaciones, pero vamos a empezar por una clasificación pues que yo creo que es la que mejor define las monarquías como estamos ahora, porque no me voy a poner a hablar de clasificación de monarquías feudales ni monarquías románicas. Aquí vamos a hablar pues de las monarquías que hay en la actualidad. Así que vamos a empezar por las monarquías absolutas, que yo creo que son las más chulas, la verdad. Entonces, las monarquías absolutas están asociadas pues a una falta de democracia, porque pues bueno, es totalmente contradictorio el absolutismo monárquico con la separación de poderes y la democracia, ¿no? Entonces, el rey en la monarquía absoluta es el que ostenta el poder de gobierno y del jefe de Estado, y como que la división de poderes pues no, realmente no existe. Y eso, dentro de algunas monarquías absolutas encontramos como pues intentos de que a lo mejor hay un parlamento o hay una asamblea ciudadana, pero al fin y al cabo pues es el rey el que tiene más poder que ninguno. También hay que decir que las monarquías absolutas están muchas veces asociadas al derecho divino que Allah o que Dios le ha dado a una familia para que guarde y proteja pues al reino o al país. Entonces, en total, en el mundo hay solo 6 monarquías absolutas. Y yo pensaba que iba a haber más, pero bueno. Y estas son Arabia Saudita, que yo creo que es la que más representa lo que es una monarquía absoluta. Brunei, Qatar. Esta es muy graciosa, bueno, no es graciosa, pero me ha llamado la atención, que es la Ciudad del Vaticano, es una monarquía absoluta. Y bueno, ya hablaremos más del Vaticano porque es un poco movido. Omán y Suazilandia. Esas son pues las 6 monarquías absolutas. Si quieres viajar a una monarquía absoluta, pues estas son las 6 que hay en el mundo. Entonces, Arabia Saudí es posiblemente el país menos democrático que, no en el planeta Tierra, pero en el que nos encontramos aquí, ¿no? Ya hablamos en un podcast de Arabia Saudí, pero bueno, ellos tienen una monarquía que protege los 3 lugares sagrados y pues controla el petróleo del país. Así que Brunei también tiene una monarquía absoluta y es un país que está en China meridional y que lleva teniendo una monarquía 6 siglos y ahora es un poquito más democrática, ya que el sultán, que es como su rey, pues solo es el primer ministro, el ministro de defensa y el ministro de economía. Y después Suazilandia, que es uno de mis países favoritos y es una de las 3 monarquías de África, pues Suazilandia es la única absoluta, que se supone que no es una monarquía absoluta porque en 2005 cambiaron su constitución, pero de facto es una monarquía absoluta. Y bueno, su rey es Esmawati III y hace poco, creo que fue en 2018, cambió el nombre de Suazilandia. Y ahora Suazilandia se llama Eswatini, y Eswatini pues significa el nombre de los que hablan eswatí. La Ciudad del Vaticano, pues tiene al Papa como si fuera el rey, porque ya, o sea, el Papa en la Ciudad del Vaticano es el que tiene plenos poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. O sea, tiene absolutamente todo el poder. A ver, también el Vaticano como país no es que tenga mucho que organizar, pero el Papa lo organiza todo. Y aparte de eso, de concentrarse en el Papa todos los poderes, es una monarquía en la que el sufragio es limitado, ya que solo votan los cardenales. Entonces, en verdad es lo menos democrático que puede existir en el mundo, pero bueno, también vamos a seguir hablando del Vaticano, porque el Vaticano entra dentro de otro pequeño grupo de tipos de monarquías, que son las monarquías electas, que he hablado un poco antes de ellas, ¿no? Entonces, vamos a seguir hablando del Vaticano aquí, porque solo existen 3 monarquías electivas a día de hoy. Y bueno, la primera sería el Vaticano, y aquí hay cierta controversia, porque claro, ¿cómo va a ser el Vaticano una monarquía si lo eligen? Pues bueno, también, si nos paramos a pensar, es que no hay otra forma, porque no puede ser hereditaria porque los
papás no pueden tener hijos ahora, se supone. Entonces, pues la única forma de que se perpetúen es que se elijan votándose por los cardenales. Y ahora las otras dos monarquías, y es que son súper raras, son Malasia y Andorra. En Malasia hacen una cosa súper rara que yo no lo acabo de entender, pero en Malasia hay 9 familias reales, que son como pues, las noblezas locales, ¿no? Y hay 9. Entonces cada 5 años eligen a una de esas 9 familias para que sea su rey pues, durante esos 5 años. Pero bueno, también hay que decir que el poder que tiene el rey en Malasia pues un poco decorativo. Y la última en Andorra, que a mí ya también me parece súper raro, y es que en Andorra es una monarquía electiva, encima peor porque ni siquiera eligen ellos a su rey, lo eligen los franceses. Y es como, ¿por qué? Pues porque desde 1993 en la Constitución de Andorra dice que los copríncipes de Andorra van a ser el señor obispo que hay allí y el presidente de Francia. Entonces, por ahora mismo, Macron forma parte de la familia real de Andorra. ¿En serio? De Borja. Ahora, las más aburridas de todas, bueno, no, las más aburridas, pero las típicas y las que hay más, que son las monarquías parlamentarias y constitucionales. Y estas monarquías, pues, son todas las demás, que no son las absolutas. Bueno, también hay muchas que están en medio y que todavía no se han terminado de constituir democráticamente, pero son más democráticas que absolutas, así que pues las metemos aquí. Entonces, por lo general, estos regímenes sí se asocian a regímenes políticos más democráticos y que reconocen la soberanía popular para que voten al gobierno que quieren. El rey tiene el cargo de jefe de Estado, pero en sí no controla ninguno de los 3 poderes y tiene un papel un poco simbólico y representativo. Este tipo de monarquía es la más típica en los países europeos. Por ejemplo, los que tienen monarquía en Europa son Andorra, como ya hemos dicho, Bélgica, Dinamarca, España, Liechtenstein, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia. Que en verdad en Europa hay muchas monarquías. Luego, entre los países árabes, los que se acercan más a esta forma de monarquía serían Marruecos y Jordania. Y entre los asiáticos, pues podríamos decir a Japón, a Camboya y a Tailandia. Y son monarquías en las que el rey tiene un papel muy representativo, pero que funcionan a partir de un parlamento y de un gobierno que se forma. Pero ahora voy a hablar de mi cosa favorita de las monarquías, y es que aunque los ingleses no me terminen de caer muy bien, pero es que Isabel II es la reina pues de las monarquías, o sea, yo me quedo flipando. Entonces, yo voy a abrir un nuevo tipo de monarquía que es solo para ellos. Porque y va a ser pues la monarquía de la Commonwealth, de la Mancomunidad de Naciones, o la de también, perdón por colonizarte y ahora te voy a dar un poco de dinero. Entonces, Isabel II no es solo la reina del Reino Unido, sino que se la reconoce como reino en muchos otros países de la Commonwealth. Entonces, ¿en cuántos países? Una puntualización. Dime. Algo así funciona como es la Beyoncé de las monarquías, ¿no? Podríamos decir. Sí, es que vaya a flipar. Pero se la reconoce como reina en 15 países. Y eso significa que ella es la reina del 35% de las monarquías del mundo. Y la verdad es que pues, en muchos de estos países pues, son islas pequeñitas en el Pacífico y en el Atlántico que se declaran como Estado. También, aparte de eso, es reina en países tan relevantes como Canadá, Australia, Nueva Zelanda o Jamaica. Y hay que decir que, por ejemplo, en Australia sí había como algún tipo de medio sentimiento republicano que no quieren que se la llame esto, pero por ejemplo en Canadá hay mucha pasividad en este tema. O sea, les da igual que formalmente su reina sea Isabel II porque no pinta nada, o sea. Entonces, hay que decir que obviamente todos los países estos son totalmente independientes del Reino Unido y que los gobiernos están totalmente separados. O sea, la reina, aunque sea Isabel II, pues eso, no toma ningún tipo de decisión, no son solo pues visitas, regalos, títulos de la nobleza, bueno.
Y muchos están intentando llamar a esto como una monarquía federal, en la que pues tienen autonomía de gobierno, pero comparten jefe de Estado. Aunque bueno, yo creo que no están tan ligados los países como para llamarle monarquía federal. Y ya está, yo creo que es que tampoco hay que decir mucho de las monarquías en el mundo. Yo lo más interesante, pues lo de Andorra, yo me he quedado flipando. Y eso, que la reina Isabel II, pues la reina pues casi del mundo entero, ¿no? De la reina, es la reina de las reinas. Lo de Andorra me ha parecido un poco paradójico, porque claro, ahora Macron es presidente, bueno, de una república como Francia, pero a la vez de una monarquía. Porque Macron Entonces, lo abarca todo, puede con Es todo. como que, Es una máquina. que no le puedes reprochar nada porque es las dos cosas. Yo me quedo con la frase de que ha dicho María al principio: las monarquías absolutas son lo más guay. A ver, realmente son las real monarquía, o sea, las Ya. buenas, las duras, que sientes que estás viviendo en una monarquía. Menudas declaraciones estamos haciendo hoy. Bueno, Bueno, vamos a me pasar de tema mejor. Vamos no, a pasar de tema. no, que me gustaría hacer una puntualización. Venga, va. Leí un artículo muy interesante de nuestro querido orden mundial, que lo subieron el pasado julio, y es sobre cuánto cuestan las monarquías, porque siempre hay este debate de lo típico de es que las monarquías son muy caras, no sé qué, eso. Bueno, me gustaría preguntaros cuánto creéis que cuesta la monarquía más cara y la más barata en Europa. Yo me abstengo porque leí también ese Ya, artículo. yo entonces- también lo iba a decir. O sea, yo no me acuerdo en verdad, pero también lo leí. Y España Bueno, pues- no era de las que más gastaba. Pero sí, Paula, ¿cuánto crees? Tía, yo también lo leí, pero no me acuerdo. Bueno, puedo decir un número. es que La española, ¿al año? 17 o así, ¿no? Por habitante. Por Al ciudadano año. y al año. Sí. La más cara y la más barata. La más La cara. monarquía. la más barata Sí, sí. creo que era uno que no cobraba nada. Y la más cara no sé si era Bélgica o Bueno, pues era el en el Liechtenstein, que sí. el rey o la reina tenga bastante poder, porque es en lo que se diferencia su... Bueno, y también yo creo que más que eso depende del nivel de vida que tienen en esos países. O A sea, ver. y cuánto ganan al año Claro, los también. ciudadanos como tal. Yo supongo que también la monarquía más barata será la que se repita en varios países. O sea, la inglesa, ¿no? Una de esas. O igual estoy yo aquí muy equivocada. Bueno, es que hay mucha diferencia porque, por ejemplo, Igual en- es la de Luxemburgo por ahí, yo creo. sí, o sea, las más caras son Luxemburgo y Mónaco, pero con bastante diferencia, porque Luxemburgo cuesta 222,44 euros por ciudadano al año, pero es que la de Mónaco cuesta 1.219 euros. Hostia. Ya. Una barbaridad. Y luego, o sea, y eso comparado con mucha gente que se queja de que la monarquía es muy barata, pues, o sea, muy cara, perdón, pues en España nos cuesta 17 céntimos, que te da pues para comprarte 3 chicles al año. O sea, tampoco es una barbaridad. Quiere decir, está mal, o sea, quiere decir, a gente le parecerá mal que haya monarquía, pero quiere decir, tampoco nos podemos quejar dentro de lo que cabe, porque no nos cuesta 1.200 euros. Y, a ver, hay que decir que estos datos, o sea, los ha analizado el orden mundial, bueno, un experto que se llama Álvaro Merino, pero no son del todo oficiales, sino que están cogidos de los presupuestos de las casas reales de cada país, también de un estudio que hizo la CNN y de un informe que se llama Informe Guaringo, que si no me equivoco tiene que ver con algo de la monarquía de Luxemburgo, como que analiza las monarquías. Así que bueno, es el dinero público que es conocido, evidentemente ya sabemos todas las movidas que suele haber con cualquier persona que tenga cierta relevancia en el poder de un país, así que habrá muchas más cosas escondidas. Nada, esa era mi aportación. Bastante interesante, la verdad. Dejaremos el artículo en nuestras redes sociales. A seguir hablando de monarquías, en este caso vamos a desplazar a un lado a Marina y va a hablar Paula sobre nuestro rey emérito. Emérito, palabra que me gusta mucho, lo vuelvo a repetir.
Bueno, pues sí, yo creo que era hora de que hiciéramos una noticia. Bueno, a ver, en realidad es probable que la mayor parte de nuestros oyentes sepan de qué vamos a hablar, ¿no? Pero nos gustaría intentar organizarlo un poco cronológicamente y un poco simple, porque sí que es verdad que leyendo algunos artículos de internet es un poco complicado entender qué es lo que lleva al rey a marcharse de España. Porque claro, aquí hay un montón de voces disonantes que unos lo acusan y otros le defienden. Entonces nosotras aquí intentamos ser lo más objetivas posibles y trasladaros toda la información para que podáis sacar vuestras propias conclusiones, que creemos que al final es lo que se debe intentar hacer para comunicar y dar una información veraz y realista. Entonces, voy a empezar un poco poniéndose en contexto de lo que ha ocurrido, ¿vale? Y es que el pasado lunes 3 de agosto se publicó una misiva desde la Casa Real de que el rey emérito de España, Juan Carlos I, iba a abandonar el país. Este comunicado lo que decía era que se buscaba hacerlo para facilitar el ejercicio de las funciones de su hijo, Felipe VI. Pero también debemos mencionar, porque esto es muy importante, que viene motivada, y voy a citar textualmente, por la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de su vida privada. Es decir, que supuestamente esta marcha viene motivada por las últimas controversias que han estado saliendo a la luz en los últimos años en relación al exmonarca. Actualmente está habiendo muchísimo drama con dónde está el exmonarca. Y es que algunos apuntan a que está en República Dominicana, otros en Portugal, otros que esto es un destino temporal hasta que se vaya a Nueva Zelanda. Pero bueno, nosotros no vamos a entrar en eso, sino que lo que más nos interesa es mencionar un poco por qué hay esta controversia en torno a su figura. Y es que es verdad que el ex-rey ha sido una figura indispensable para la historia de España, ya que al final fue el que permitió y aunó un poco esfuerzos con los políticos de la época durante la transición para acabar con la dictadura tras la muerte de Franco. Pero es verdad también que en los últimos años pues ha habido unas cuantas noticias que han manchado bastante su imagen pública. Así que nosotras, como nos gusta el salseo y la historia, os las vamos a desglosar aquí. Bien, la primera gran noticia que yo creo que todas conoceréis de él fue cuando toda España se enteró de que se había roto la cadera cazando elefantes en 2012. No sé si acordáis el momento de esta noticia, que fue el que dio un poco el pistoletazo de salida a los rumores de que estaba manteniendo relaciones con una empresaria alemana llamada Corina. Esa fue la primera gran noticia controversial. Ahora vamos con la noticia que está un poco marcando el presente, ¿vale? Y es que hace unos años la monarquía de Arabia Saudí habría supuestamente donado 65 millones de euros a una fundación panameña llamada Lucum. ¿Pero qué es lo importante de esto? Pues que el principal beneficiario de esta cuenta sería el rey emérito, Juan Carlos I. Entonces, claro, aquí es donde llegan las elucubraciones y las dudas que tiene toda la opinión pública, como es normal. Porque se supone que este supuesto dinero no se sabe muy bien si es donado o si podría ser el supuesto cobro de comisiones por el AVE que se hace a la Meca. El caso, y lo más importante, que este dinero acabaría en manos de Corina por amor, supuestamente se lo habría dado el exmonarca. Pero claro, llegó un punto donde Juan Carlos I dijo, guapi, dame el dinero de vuelta. Y ella se negó a devolvérselo. Esto es bastante plot twist, yo creo. Pero claro, ¿por qué se negó ella a devolvérselo? Pues porque según sus abogados podría constituir un delito financiero, por ejemplo, blanqueo de capitales. Entonces, claro, aquí es donde está toda la chicha de todo el drama que está habiendo realmente, ¿no? En que se va a empezar a estudiar un poco lo que ha ocurrido y demás, pero cabe destacar también que es verdad que la Fiscalía está investigando la situación y los hechos, pero que aún no se ha abierto una causa judicial, es decir, que al exmonarca no se le ha imputado aún. Entonces tiene libertad y no tiene ningún tipo de restricción de momento. Por otro lado, su abogado declaró que Juan Carlos I iba a permanecer a disposición en todo momento del Ministerio Fiscal
para cualquier trámite o actuación que se le considerara oportuna. También citado textualmente de lo que anunció. Así que ahora mismo yo creo que nos hallamos en un punto bastante complicado porque todo el mundo se huele un poco por dónde puede acabar este percal, pero no lo tenemos claro. Y de todas formas hay que cogerlo todo muy con pinzas, porque como no hay ningún caso abierto ni ha habido ninguna sentencia, tildar a alguien que es sospechoso de algo, de un hecho, puede llevarte a ti mismo también a la cárcel. O sea, te pueden denunciar por decirlo sin la palabra supuesto. O sea que os pido a todos que tengáis cuidado a la hora de hablar, porque es muy importante la lingüística en estos casos. Y también me gustaría mencionar, para acabar, dos detalles. Primero, que en referencia a lo que decía antes Marina de cuánto cuesta la monarquía y que la nuestra es relativamente barata, en el caso del rey emérito tenía una asignación pública de los presupuestos que no alcanzaba los 200.000 euros, que supongo que serían anuales. Se quedaba en 194.232 euros. Y sobre este último dato, quiero comentar también que el actual rey Felipe VI anunció que su padre dejaría de recibir esta asignación de dinero público y que además él no recibiría su herencia. O sea que aquí tenemos también una subtrama entre padre e hijo bastante interesante, yo creo. 2020 nos está dando para mucho. Pero es que para mí lo más heavy en plan relacionado con esto, bueno, heavy en plan que me parece súper interesante todo lo que está surgiendo en relación a este tema, es que desde Podemos se hizo un comunicado, bueno, Podemos en Común, Podemos Galicia en Común, etcétera, un comunicado según en la que declaraban que piensan que se abre paso la idea de una república solidaria y plurinacional. Es decir, que aquí se está diciendo que ya no existe un motivo alguno para continuar con la monarquía, a la que se le acusa de tener, bueno, de carecer de los mínimos valores éticos. Por lo que me gustaría saber vosotras qué opináis de estas declaraciones, si creéis que son pertinentes, no pertinentes, demasiado directas, porque a ver, yo creo que de cualquier forma todos sabemos que Podemos es un partido precisamente no monárquico, sino republicano, pero si creéis que son unas declaraciones muy fuertes o qué. Bueno, a mí, o sea, sí, creo que obviamente que, o sea, que Podemos, sabemos todo el mundo que es un partido republicano, pero creo que está un poco feo decirlo, hacer esas declaraciones mientras está en el gobierno. Y también quería decir que mi frase favorita de todos estos días ha sido la que ha dicho Izquierda Unida sobre el tema, y es que dijo en un comunicado que, siguiendo con la tradición familiar, Juan Carlos pretende hacer Borbón y cuenta nueva. A mí es mi frase favorita. Ya, la verdad para mí también. Ha sido increíble esa frase. Yo creo que Podemos, a ver, no solo lo ha dicho ahora, lo dice muchas veces lo de que quiere una república, pero bueno, ¿sabes? Pues lo mismo que lo dice las otras veces, pues se sigue tirando un triple. Y yo creo que por ahora a la monarquía en España pues todavía le queda bastante recorrido. Y también como que les ha venido en un momento en el que ellos estaban como de capa caída, porque las encuestas pues todo le estaban que bajaban en intención de voto, que bajaban en simpatía, y entonces esto les ha venido como, decidme un refrán, como ¿cómo se dice? Agua a la oliva. Pues no. Eso mismo, como agua a las olivas. Les ha venido genial pues para reivindicarse y para, bueno, pues para intentar subir en intención del voto, que al final es su cometido. Sí, yo creo que les viene bien para volver un poco a su esencia y ver si así ganan más gente, pero también creo que no es buen momento, estando en el gobierno, decir algo en contra del rey o lo que sea, porque ellos mismos para estar en ese cargo o siendo ministros lo tienen que jurar, ¿sabes? Entonces como que, no sé, está un poco mal. Pero de todas formas yo creo que la monarquía debería llegar hasta las hijas del rey, solo para ver el plot twist de cuando una de ellas sea lesbiana y se vaya a vivir con su novia a Nueva York a un piso y estudiar Bellas Artes o algo así.
Tremendo plot twist. Lo que decía, que no te calles, sigue hablando y cuéntanos lo que ha pasado en Beirut. Bien, pues en Beirut todo el mundo lo habremos visto en las noticias, y es que ha habido una mega explosión tremenda, pero he estado informándome un poco y ya se ha metido ahí Trump en el tema. O sea, es que tiene que estar metido en todos los acontecimientos que pasan en el mundo. Bueno, pues hay que decir que ha sido un hecho bastante trágico, porque de momento han muerto unas 100 personas, hay más de 4.000 heridos, pero hay muchísima gente desaparecida. No se sabe cuántas personas están desaparecidas, pero sí imaginan que pues cientos o miles. Bueno, al principio, o sea, lo que ha sucedido es que era una fábrica o una industria de pirotecnia que estaba en el puerto. Y al principio se pensaba que era simplemente eso, que se había iniciado un incendio, y al ser una fábrica de fuegos artificiales y cosas así, que había sucedido eso. ¿Qué ocurre? Se ha descubierto que hay un cargamento de nitrato de amonio de 2.750 toneladas sin custodiar, que se le había quitado a un barco hace unos años, en 2014, y llevaba ahí guardado desde entonces. Entonces, este material, pues claro, si ha habido un incendio, lo que fuera, ha sido mega explosivo. La explosión hubiera sido menor si no hubiera estado este compuesto, que no debería de estar ahí. En principio parece que ha sido un accidente, pero ¿qué dice Trump? Trump ha dado Ojalá, que plot twist. Bueno, no, Trump ha hecho una rueda de prensa con un comunicado y ha dicho que las autoridades locales están equivocadas, que lo que les ha pasado es un ataque, pero no lo quieren reconocer. Eso, básicamente, que dicen que no, que están mintiendo, que ha sido un ataque y que algún tipo de bomba, vaya. Así que, bueno, no sé. Imagino que esto se investigará y al final, dentro de un tiempo, se sabrá. Pero vaya. Yo escuché ayer en el telediario que había explotado porque ahí tenían material explosivo incautado. Sí, pues eso, el nitrato de amonio. Entonces, el nitrato de amonio, sí, que le habían quitado a un barco en 2014. Por eso. Así que, bueno, pues eso, ha sido, no sé, os recomiendo que veáis el vídeo. Creo que las ondas expansivas han llegado hasta Chipre, o sea que ha sido bastante grande. Sí, bueno, pues yo creo que hasta aquí el podcast de esta semana, primera semana de agosto, queda menos para septiembre, decepción absoluta. Aunque hay que tener en cuenta como lado bueno que podremos retomar grabar bien y no a distancia o videollamada. Es que nunca hemos grabado bien. Una vez nunca lo sí. hemos hecho bien. No, una vez fue la primera y no lo hicimos bien tampoco. Pero... Ya, hemos mejorado, pero bueno. Lo dicho, creo que este podcast, además de monárquico, ha quedado muy explosivo. Igual el siguiente lo hacemos de los tiempos de República, ya veré. Y nada, que podéis seguirnos por @cafedelas4 y que os esperamos el siguiente jueves. Bye bye. Adiós. Chao. Una familia ocupó un terreno en Hawái. A ver quién los desaloja.